Hola, en este video les voy a hablar de la comunicación entre procesos utilizando un archivo compartido. Es la manera más rudimentaria de compartir datos entre un proceso y otro y usualmente he preferido utilizar algún otro mecanismo más que, más que un archivo. ¿Ok? Entonces, comencemos. Aquí tengo en mi diagrama la cómo es que voy a trabajar en el código que ya tengo preparado. Aquí tengo el proceso A, que tiene su entrada estándar, su salida estándar y su error estándar. Y adicionalmente ese código va a abrir un archivo de texto en modo escritura. ¿Ok? Y ese mismo archivo lo va a abrir el proceso B en modo lectura para tener esa comunicación. Y va a ser únicamente del proceso A que va a escribir al proceso B que va a estar leyendo. ¿Sale? Entonces, esto en sí, ¿cómo funciona? Bueno, el ejemplo que yo les tengo aquí es un proceso que básicamente abre el descriptor de archivos de este archivo de texto de aquí y después hace fork. Entonces necesitamos acceder a este mismo archivo dentro de este otro proceso y lo que hago es utilizar una llamada al sistema que se llama dup, en la cual yo le digo, eh, yo le paso un descriptor de archivos y me regresa un nuevo descriptor de archivos que apunta hacia el mismo archivo, ¿sale? Si aquí le pasara, por ejemplo, yo el descriptor de archivos número 3, aquí me estaría regresando el número 4. ¿Sale? Y los dos apuntan al mismo archivo y puedo hacer uso del descriptor de archivo 3 para escribir a mi archivo de texto y del descriptor de archivos 4 para leer desde él. ¿Sale? Entonces por acá tengo el código. Es este repositorio y estoy en la carpeta dup. Aquí que tengo, bueno, pues tengo mi código, voy a compilar mis programas y voy a ver este de aquí. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Bueno, pues tengo un montón de includes porque este ya es un programa un poco más avanzado. Estoy definiendo una constante que va a ser la ruta de mi archivo. En este caso mi archivo va a estar en TMP. Voy a definir por ahí que se va a hacer una pausa entre cada lectura, el tamaño de un buffer y el mensaje. Ahorita para una prueba corta pues voy a tener un mensaje que va a ser nada más las vocales. Si quisiera hacer alguna prueba un poco más larga, bueno, puedo poner el alfabeto minúsculas y mayúsculas o incluyendo los números. ¿Ok? Lo siguiente que tengo aquí pues es una función que voy a ejecutar en caso de que tenga algún error, que me va a imprimir un mensaje y cuál fue el error que me regresó la biblioteca estándar de C y me va a abortar la ejecución del programa. ¿Ok? Dentro de, dentro de la función main, pues bueno, lo primero es que como este es un archivo de texto, pues voy a ejecutar truncate y con eso voy a hacer que el archivo tenga una longitud 0. Es decir, voy a descartar todo el contenido y lo único que me va a interesar es que tenga el archivo allí. Es lo primero que va a hacer mi programa. Después va a abrir este, este archivo de texto con esta llamada al sistema. Vamos a ver qué es lo que hace. Llamada al sistema open, que debería de ser este de acá. Y entonces lo que le estoy pasando pues es la
la ruta, que es este. Aquí le estoy pasando ciertas banderas, que son las de acá, y el modo. Entonces ahorita vamos a ver qué es eso. Dentro de las banderas le estoy diciendo que lo abra en modo de lectura-escritura, que trunque el contenido y que lo cree si no existe. ¿Sale? Estas banderas están definidas aquí. O create. O truncate. O read write. Por aquí debería estar definido. Aquí está, el modo de acceso. Que básicamente si solo queremos leer, si solo queremos escribir, o si lo queremos abrir en modo de lectura-escritura, que fue lo que yo hice. Y el modo, esto pues está haciendo igual el OR lógico de los bits. Y entonces aquí le estoy diciendo que para el propietario del archivo vamos a tener todos los permisos, lectura, escritura y ejecución. El siguiente dice que voy a tener, este es el bit que correspondería al grupo. El grupo tiene solamente permisos de lectura. Y este le corresponde al último bit, que es para los demás, ¿no? Entonces va a haber permisos de lectura para otros usuarios. Ya sea que yo quiera poner esto así, o lo pude haber puesto así. En modo octal. Pero bueno, se puede poner así. Entonces lo siguiente que voy a hacer después de abrir el archivo y de que me regresa un descriptor de archivos, arch1fd, voy a utilizar ese descriptor de archivos para obtener un apuntador a archivos. Esto es básicamente lo que se hace usualmente con fopen, pero bueno, aquí yo lo puse como en dos pasos. Y abriendo este descriptor de archivos en modo de escritura, me regresa un apuntador al archivo. ¿Para qué voy a utilizar eso? Bueno, para regresar el apuntador de posición al inicio del archivo. Después, aquí voy a hacer un proceso hijo con el fork. Y una vez que yo ya hice el proceso hijo, en caso de error, bueno, pues aborto la ejecución y imprimo un mensaje. Esta es la parte que va a ejecutar el proceso padre. Entonces, necesito obtener el identificador de proceso del padre y del hijo. Inicializo mi buffer de manera muy rápida. Y voy a imprimir una línea solo para que sepa que este es el proceso padre, ¿no? Lo imprimo en la salida estándar y en el error estándar. Y desde aquí, este ciclo básicamente es que voy a estar copiando el mensaje de aquí, que en este caso son las vocales. Voy a estar copiándolo letra a letra. Voy a limpiar mi buffer. Copio una letra, después dos, después tres, después cuatro, después cinco, para que mi mensaje vaya apareciendo como por partes. Al final de eso le agrego un retorno de línea y después escribo en el descriptor de archivos. ¿Okay?
Una vez que terminé de escribir todos mis mensajes, forzo a que se escriban todos los buffers en los archivos abiertos, cierro mi descriptor de archivo y espero a que el proceso hijo termine. Una vez que el proceso hijo termina, elimino el archivo que había generado. ¿Ok? En el caso del proceso hijo, es lo que tengo de este lado. Igual obtengo los identificadores, mi identificador con getPID, el identificador de mi padre con getPPID. Inicializo otra vez mi buffer. Aquí es donde viene la magia, porque aquí hago un dup del descriptor de archivos del archivo que yo ya tenía abierto y me regresa un nuevo descriptor de archivos. Este de acá es el que va a estar usando el padre, entonces a mí no me sirve de nada en el proceso hijo y lo cierro. ¿Ok? Una vez que lo cerré, pues ya nada más tengo este descriptor de archivos yo. Lo utilizo para abrir el archivo en modo de lectura únicamente. Como son dos descriptores, pueden tener modos distintos, aunque los dos apunten al mismo archivo. Me regreso el apuntador al principio del archivo. Imprimo una cadena, igual en la salida estándar y en el error estándar. Espero a que el padre termine de escribir de manera secuencial el mensaje. Y después leo línea a línea el contenido del archivo que yo abrí, que es básicamente ya me esperé a que el padre escribiera todo lo que tenía que escribir y ahora va mi turno de leer. ¿Ok? Entonces acá leo el mensaje una vez y aquí pues estoy guardando cuántos bytes leí. En caso de que haya leído más de un byte, si estoy definido para hacer una pausa, bueno, la realizo antes de hacer todo el procesamiento. Imprimo el contenido de mi buffer, limpio después el buffer y leo la siguiente línea. ¿Ok? Y vuelvo a hacer el ciclo. Cuando ya no tengo líneas que leer, en este caso pues cierro el archivo y mi proceso hijo sale. ¿Ok? En este caso, ¿cómo se ve el programa? Es eso y mi mensaje va apareciendo poco a poco. Si yo quisiera poner un mensaje más largo, bueno, pues en la línea de hasta arriba pudiera descomentar un mensaje más largo. ¿Sale? Voy a utilizar ese trace para revisar a nivel de llamadas al sistema qué es lo que está sucediendo con este programa. Acuérdense que la sintaxis es strace menos f para seguir si hace fork, menos e trace all para ver todas las llamadas al sistema que se hacen y el programa. Y en caso de que tenga argumentos, bueno, pues esos irían acá. Listo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió aquí? Me voy a ir desde arriba. Aquí tengo que, pues, se ejecutó mi programa. Después todo lo que hace el enlazador dinámico. Y básicamente aquí empieza mi, mi programa. ¿Ok? Voy a ejecutar este una vez más para guardar la salida en un archivo. Y revisarlo eso contra el código fuente. Y entonces acá
Y entonces lo primero que hace mi programa es esta llamada de truncate. Y de este lado, si la busco, ahí está truncate, ¿no? Lo siguiente que hace, pues hacer el open, que en este caso es un wrapper para la función openat. Si se dan cuenta, pues aquí viene la ruta del archivo, que es la que yo había definido aquí. Los permisos, en este caso va a ser acá, y el modo octal que aquí se ve 0744, ¿no? Y entonces, lo siguiente que hace mi programa es abrir ese descriptor de archivos, que sería este, el rewind, pues básicamente es el lseek. Cuando hago el fork, aquí estoy mandando a llamar a esta función. Y en este caso, sigue con la ejecución aquí del padre, ¿no? Estoy haciendo el PID, sería esta línea de aquí. El PID del hijo, bueno, pues ese ya lo tengo, por eso no lo mando a llamar. Esto de inicializar el buffer, pues no tiene llamadas al sistema. Imprime una línea, el printf y el fprintf, que básicamente es este write de aquí, en el descriptor de archivos 2, que sería este de aquí. ¿Okay? Después de ahí vemos unos writes medio raros, pero esos writes medio raros es esta parte, que les dije que estaba el mensaje y que íbamos a tener un ciclo en el cual se limpiaba el buffer con puros diagonal 0, que eso coincide con que aquí tengo puros diagonal 0, y que se copiaba, que la primera vez se iba a copiar una letra, después se iban a copiar dos, después se iban a copiar tres, y pues nuestro mensaje son las vocales, ¿no? Aquí están definido como que son las vocales. Sería esta línea de aquí. Entonces, eso coincide con que aquí hubo dos ciclos. Y ojo que aquí es el descriptor de archivos 3. Ese descriptor de archivos 3 es el que me regresó la llamada al sistema de open. Voy a hacer esto un poquito más grande. El descriptor de archivos 3 es el que obtuvimos de la función de la llamada al sistema open, y en ese es en el que se están haciendo estas llamadas de write. ¿Okay? Entonces aquí dice que ya se copió todo el proceso padre al hijo, y entonces empieza a correr. Aquí tengo el tercer ciclo de write. Aquí pues cómo puedo saber cuál es el proceso padre y cuál es el hijo. Bueno, pues el padre es el 10537 y el hijo es el 10538. ¿Okay? Entonces aquí voy a resaltar los del proceso padre. Get parent process ID, que ese sería del hijo, pero bueno, proceso padre hace la primera y la segunda escritura, luego aquí la tercera, la cuarta, la quinta, termina de escribir. Curiosamente termina de escribir en el archivo y después imprime en la salida estándar. Después, en este caso está haciendo el close. El fflush pues no tiene su correspondiente llamada al sistema.
Ese close corresponde a este close de aquí. Y entonces aquí está haciendo el wait 4, que es este wait que básicamente está esperando a que el proceso hijo termine, ¿no? Y ya de ahí, si vemos hasta acá, básicamente con eso termina el proceso padre. Entonces ahora veamos el proceso hijo. 10538, que sería este de acá. Y entonces una vez que se hizo el fork, aquí empieza el proceso hijo. Lo primero que hace según ese trace es get parent process ID, que es este de acá. Después get PID, otra llamada al sistema, aquí está. Y después hace el DOP. DOP, acuérdense que este es el descriptor de archivos número 3 y pues nos da el siguiente consecutivo. Entonces esto de aquí debería de regresar el descriptor de archivos 4. ¿Ok? Y entonces aquí están estas llamadas porque hay por ahí un problema de concurrencia. No estamos haciendo las llamadas de manera atómica, no tenemos algún mutex o algo así o algún semáforo en este caso que nos prevenga de que se quede el dup a medio ejecutar. Pero bueno, ahorita pensemos que eso no existe. Y entonces la llamada al sistema dup, que estamos duplicando el descriptor de archivos 3 y nos regresa el descriptor de archivos 4. ¿Sale? Cerramos el descriptor de archivos 3, que es este de aquí. Regresamos bueno, en este caso obtenemos un descriptor de archivos para regresar a la posición inicial, que sería este de aquí. Y por aquí tenemos el lseek, que corresponde a este de rewind. Y de acá le pongo que estoy leyendo X líneas desde el archivo, que es este de acá. En este caso estoy haciendo una pausa y estoy leyendo. Aquí es un bloque. Aquí se ve que es una A, una A y una E, A, E, I, A, E, I, O y las 5 letras, ¿no? Eso corresponde a este bloque de acá, en el cual estoy durmiendo por un segundo, estoy imprimiendo en el buffer y después estoy haciendo el read. ¿Ok? Y en este caso, pues aquí está todo el write, que es esta parte del printf. Y entonces, después de que leí todo lo que tenía mi buffer, cierro mi descriptor de archivos número 4, que es este de aquí, y ya. En este caso, el proceso padre espera, hace el truncate, hace el onlink, y ya todo se muere. ¿Sale? Eso fue lo que pasó. Y ahí A, E, I, O, U. Si yo quisiera poner un mensaje más largo, pues simplemente comento, comento la línea pertinente y vuelvo a compilar mi programa, ¿no? En este caso ahí me pondría el abecedario. Y acuérdense que lo que hace es escribir bloques de... Me parece que el tamaño del buffer es 255 bytes y lo que hace es escribir
la cadena que copió, en este caso es la letra o las letras, y al final de las letras un retorno de línea para que el otro lado sepa que ahí termina el mensaje. El otro lado lee. El otro lado no sabe realmente qué va a recibir. Simplemente lee y guarda en un buffer. Y a la hora que se imprime el buffer, pues ya sabe printf que tiene que cortar la cadena donde esté el diagonal n, ¿no? Entonces eso es lo que hace. Si quieren revisar las páginas de manual, pues aquí viene por ejemplo la página de manual de DUP. Está en la sección 2 del man, que es lo que va entre paréntesis. Y pues la sintaxis es linux.dai.net, sección del man, que en este caso sería el 2, y el nombre de la llamada al sistema. ¿Sale? Si no saben cuál es, pues le pueden dar diagonal man diagonal 2. Y aquí este les muestra una ayuda de todas las páginas de manual que tiene. Entonces tal vez sea un poco más fácil de consumirlo de esa manera. Y entonces acá, pues ya vimos que lo que hizo fue abrir el descriptor de archivos, lo duplicó, por eso aquí tenemos el 3, aquí tenemos el 4, y entonces todo lo que escribió este se queda guardado en este archivo, y después este proceso lo consume, ¿no? Y por ahí nos lo imprime aquí. Y por ahí hacemos uso tanto del archivo como de la salida y el error estándar. En la entrada estándar pues no estamos aceptando ninguna entrada, entonces está abierto pero no lo estamos utilizando. ¿Vale? Y bueno, de mi parte eso sería todo para este video. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, pues ya saben que pueden contactarme y nos vemos hasta la siguiente. Adiós.